¿Alguna vez te has preguntado cómo nace una vocación? ¿Qué pasa por el corazón de alguien cuando decide entregar su vida por Dios y prepararse para ser sacerdote? Con motivo del Día del Seminario, queremos acercarnos a ustedes y que nos conozcan un poco más a través de estos capítulos. Pues hoy está con nosotros Reni, seminarista de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, una persona alegre, cercana, que bueno, pues que ahora está viviendo su etapa final de estudios. Reni, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues si te parece, para comenzar te hago una pregunta y es, en una sola palabra, ¿cómo te definirías? Bueno, Seba, muchas gracias por invitarme. De verdad, estoy muy agradecido. Y bueno, sí, como bien dijiste, pues por el día del seminario es una fecha súper importante. Respecto a la palabra que me dijiste, creo que me definiría como una persona familiar. Reni, ¿y por qué te definirías como una persona familiar? Vale, pues es verdad, definiéndome como una persona familiar, porque yo creo personalmente desde que vamos, porque en la familia es donde nace toda vocación, todo objetivo, donde está, yo creo, donde la cuna de la vida de la persona, obviamente, nunca mejor dicho. Es allí donde se fomenta pues todos los valores y bueno, a mí es algo que me encanta. Bueno, pues te puedes tomar un café si quieres. Y bueno, quisiera preguntarte ahora por el día del seminario, para poder profundizar más y que nos ayudes pues a descubrir un poquito más cómo es tu camino y pues hacia la vida sacerdotal. ¿Qué significa ser sacerdote? Y segundo, ¿cómo acompaña un sacerdote en los momentos más importantes de la vida de una persona? Vale, buena pregunta, por cierto. Vale, ser sacerdote, para mí personalmente, me gusta utilizar más la palabra llamado, ¿vale? La palabra, porque al fin y al cabo, no llamado en el sentido de que, bueno, algunos llaman por WhatsApp o una de estas cosas que mucha gente se piensa, cuando te llama Dios, ¿qué esperamos? ¿Señales o algo del cielo? Pues no. Esto, ser sacerdote, yo creo que es desde la perspectiva del ser humano, o sea, porque al fin y al cabo, ser sacerdote es ser una persona normal que sabe de que aparte de sus defectos, de sus dificultades, pues Dios también se vale de eso. Es una persona que Jesús le invita a vivir como Él, a vivir como Él quiere vivir. Al fin y al cabo, ser sacerdote es ser llamado a ser instrumento de Dios, ser una persona, ser un pastor que cuida al pueblo de Dios, una persona que está pendiente, una persona que acompaña pues a todos los fieles, a todos sin importar su condición. Al fin y al cabo es vivir como Jesús, es vivir como otro Jesús, ¿vale? Es representación de Jesús en la tierra. ¿Vale? Y respecto a la segunda pregunta de cómo el sacerdote acompaña, pues esa imagen de ser como Jesús, pues se vale de dos cosas que yo creo que son muy importantes, que es el estar presente y escuchar, ¿vale? Y eso porque el objetivo, al fin y al cabo, la misión es acompañar a las personas, es acercar a esas personas a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Me viene mucho a la mente eso, vamos, no es por comparar ese tren, ese TikTok de escuchamos pero no juzgamos, que a lo mejor mucho lo he escuchado y tal, que muchas veces no sale como debería, no sale muy bien. Pero eso, pues ese es el objetivo. Al fin y al cabo, tiene mucha razón. Escuchar, acompañar sin juzgar. Como decía, acogemos a todos, siempre acompañando en los momentos importantes, en los momentos de sufrimiento. El sacerdote, al ser esa imagen de Dios en el mundo, pues hace recordar que Dios siempre va a estar allí, sin importar en qué lugar estemos y en qué acontecimiento estemos. Bueno, Reni, pues han sido maravillosas esas respuestas y bueno, te agradezco pues por aceptar la invitación y bueno, para cerrar quisiera preguntarte una última cosa. ¿Tú qué le dirías a un joven que se siente que Dios podría estarlo llamando al sacerdocio? Bueno, otra vez gracias a ti por invitarme, por las preguntas que has hecho, que espero que le puedan servir a alguien. Y bueno, y para cerrar con eso, pues yo le diría pues a un joven chaval que se está planteando, o que a lo mejor le llama la atención, yo le diría que más que tomar en cuenta las dudas, tome en cuenta las respuestas. Mientras haya más respuestas que dudas, el miedo no es malo y que se deje llevar y se deje sorprender por Dios. Hoy nos acompaña también Isma, seminarista de segundo de filosofía, que viene desde Aspontes y les aviso, es de esos chicos súper inteligentes, de los que cuando hablan todos nos quedamos pensando, madre mía, cuánto sabe. No cabe duda que es buenísimo en lo que hace y además tiene una personalidad que hace que sea un gusto escucharlo. Isma, qué alegría tenerte
con nosotros aquí. Pues para romper un poco el hielo, pues si te parece, te hago una pregunta y es, ¿con qué palabra te definirías? ¿Y por qué? Bueno, pues buenas tardes, Sebas. Muchas gracias pues, por esta oportunidad. Pues yo me describiría, creo que con la palabra inquieto. Porque al final, es decir, soy una persona que está constantemente queriendo pues investigar, aprender, también pues conocer cosas nuevas, ¿no? Meterme en varios proyectos. Yo creo que también de eso va la vocación, ¿no? De pues llamarnos a esa novedad. Isma, pues sí, entonces te parece, vamos a lo interesante. Quiero que nos ayudes a entender un poco más la vocación hoy en día, si te parece. Te hago dos preguntas. ¿Por qué crees que algunos jóvenes sienten miedo a responder a esta vocación? Y segundo, ¿y en este camino qué papel tienen las familias en el nacimiento de las vocaciones sacerdotales? Bueno, y mientras pues me respondes, puedes tomar un café. Pues yo diría que sienten ese miedo, o podemos sentirlo pues siempre pues por lo mismo, ¿no? Cuando se elige un camino libremente siempre hay que hacer alguna renuncia, siempre hay que elegir, ¿no? Y enfrentarse a esa novedad que implica pues elegir ese camino o sentirse llamado a elegirlo. Entonces siempre se genera, ¿no? Como humanos que somos, esa inquietud, ese miedo a lo que puede venir, a tal. Pero bueno, a la vez yo creo que es un miedo que se supera siempre pues con esa confianza, con esa alegría de la misma novedad que al principio pues decía, con esa alegría y ese entusiasmo, esas ganas de querer pues iniciar el camino. Y con respecto a la pregunta que me hacías de las familias, pues yo creo que ocupa un lugar como principal, ¿no? Entre esas situaciones a tener en cuenta. Porque al final sí que decimos es una llamada personal, tengo yo que hacer la elección, en eso puede influir pues mi parroquia o en el ambiente en el que me muevo, pero es también la familia, ¿no? No solo por los valores que puede inculcar, sino también por lo que puede ayudar, apoyar, también ese miedo que decíamos al principio, ¿no? Pues puede siempre en la confianza del ámbito familiar pues mitigarlo, y también pues eso, ¿no? También poner de su parte para que también integrarse más y así pues, lograr entre todos esa que nazca como una vocación comunitaria, ¿no? Que es también a lo que se llama en el camino, una vocación personal y comunitaria. Bueno, Isma, y para terminar, quisiera hacerte una pregunta muy directa y sincera. ¿Eres feliz como seminarista? Pues yo diría que sí, porque al final yo creo que esa felicidad se basa en sentirse pleno y sentirse agraciado por lo que uno hace y estudia, y al final pues ese sentimiento de plenitud es el que hace que uno pueda ser también feliz. Bueno, pues otro de los seminaristas es Raúl, uno de los más jovencitos, que acaba de cumplir 19 años. Y bueno, que está comenzando pues su primer año en el seminario. Aunque es un poquito, solamente un poquito tímido, tiene un sentido del humor increíble y siempre logra sacarnos una sonrisa con sus salidas buenísimas. Raúl, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Quisiera pues hacerte una pregunta para conocerte un poquito más y es, ¿con qué palabra te definirías? Pues la palabra que yo creo que me define es cambiante, porque me gusta mucho estar cambiando cosas o no sé, me noto como siempre en cambio y creo que es algo que puede aportar a mi vocación. Bueno, pues me ha encantado esa respuesta, la verdad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el camino vocacional y la vida sacerdotal, si te parece. ¿Qué dificultades existen en el camino vocacional? Y segundo, y pensando en la vida de los sacerdotes, ¿cómo puede cada cristiano apoyarlos? Bueno, pues yo creo que las dificultades existen, pero nosotros pretendemos parecernos un poco a Jesús y Jesús, fácil lo que se dice, pues no lo tuvo. Primero, los discípulos no pillaban muy bien de lo que iba la cosa y luego tuvo que cargar con una cruz. O sea que yo creo que nuestras dificultades no son nada del otro mundo. Y después también las alegrías son mucho, pero mucho más de las dificultades. Sí que es verdad que hay momentos así peores, pero yo creo que merece totalmente la pena. Pues yo creo que algo que ayudaría bastante es no ver la figura del sacerdote como alguien malo o
con su otra variante como un superhéroe que puede con todo, porque al final son personas de carne y hueso y que también pueden tener un mal día o pueden llevar peor la cosa. Así que yo creo que eso ayudaría bastante. Bueno, Raúl, Dios te pague pues por haber aceptado la invitación, la hemos pasado de verdad muy bien. Bueno, pues quisiera hacerte una última pregunta. ¿Con qué frase bíblica tú identificas tu vocación? Bueno, pues muchas gracias por invitarme al podcast y yo creo que la cita bíblica con la que me identifico es la vocación de Samuel, porque igual que le pasaba a Samuel, que no sabía bien de dónde venía esa voz, pues yo creo que a mí también me pasó un poco parecido. Bueno, pues seguimos conociendo la vida de nuestro seminario. Hoy nos acompaña Andrés, quien el domingo pues ha sido ordenado como diácono. Pues Andrés, qué alegría tenerte de verdad con nosotros. Si te parece, te hago la primera pregunta así para comenzar y es, en una palabra, ¿cómo definirías los sentimientos que ahora tienes a ordenarte como diácono? Hola Sebas, pues gracias por la invitación. Bueno, la palabra que expresa lo que siento en estos momentos es gratitud, porque me siento muy agradecido de que Dios se haya fijado en mí y pues su mirada para mí significa que me ama mucho y que por eso me ha llamado. Andrés, vamos a hablar un poco sobre la vocación sacerdotal, con dos preguntas muy sencillas. Primero, a veces se piensa que el sacerdote es solo alguien que celebra misa. ¿El sacerdote es solo alguien que celebra misa o hay algo más profundo en su misión? ¿Qué dices tú? Y segundo, ¿cómo descubre una persona que Dios lo llama al sacerdocio? Bueno, Sebas, claro, el sacerdote no se ordena solamente para celebrar sacramentos. El sacerdote también se ordena principalmente para conocer a su pueblo. Y conociendo a su pueblo podrá realmente saber cuáles son sus necesidades, podrá conocer sus heridas y así poderlas sanar de cara a Dios. Bueno, una persona descubre que está llamada al sacerdocio cuando se dispone a hacer un camino. Eso no es algo que se da de un momento para otro. Y el camino que tiene que recorrer es un camino de un cuidado de vida de oración, tiene que procurar hacer muchos silencios en su día a día y también dejarse acompañar por sacerdotes para que lo orienten y puedan cuidar su vocación. Yo creo que también es muy importante a partir de este momento que la persona se comience a hacer preguntas sobre realmente las cosas importantes de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene el ser humano? ¿Qué sentido tiene la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y qué sentido tiene todas las realidades que vive el mundo actual? Andrés, muchas gracias por acompañarnos y bueno, de parte de los seminaristas de Mondoñedo Ferrol queremos felicitarte pues por este gran paso que has dado en tu camino vocacional. Y respecto a eso, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te ha ayudado en este camino tuyo? Bueno, Sebas, pues gracias por la invitación a este podcast y lo que más me ha ayudado a mí en este camino vocacional es el encuentro con Dios en la oración y el encuentro con las personas. Estamos muy contentos porque bueno, ahora contamos con la presencia de don Fernando, obispo de Mondoñedo Ferrol, moderador del Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago y bueno, además de ser un gran guía, tiene pues a los mejores seminaristas. Así que bueno, prepárense para escuchar sus consejos sobre la vocación, la juventud y la vida del seminario. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Si le parece, pues para comenzar le propongo algo sencillo. Si tuviera que decir en una sola palabra, ¿qué es lo que le diría a sus seminaristas? ¿Cuál sería? Sumergíos, esa sería la palabra que se me ocurre. Bueno, lo primero saludaros y daros los buenos días, buenas tardes en este día. Y la palabra que os he propuesto es que os sumerjáis. El tiempo que tenéis es un tiempo para sumergirse en el amor de Dios, para sumergirse en el amor de la Iglesia y para sumergirse en el amor al mundo. Yo creo que si os sumergís, seguramente que os mojaréis y cuando estéis bien empapados, seréis unos buenos sacerdotes. Don Fernando, pues si le parece, ahora vamos a seguir con esta pequeña dinámica. Le voy a proponer 3 palabras y a partir de ella usted nos comparte lo que significan para usted. La primera, seminario. ¿Qué significa el seminario para la vida de una diócesis? Pues el seminario en la vida de una diócesis es la esperanza, porque la esperanza de nuestra iglesia diocesana, o una de las grandes esperanzas de nuestra iglesia diocesana,
está puesta en el seminario, en los futuros presbíteros que acompañarán a nuestras comunidades y que alentarán el espíritu misionero de esta iglesia diocesana. El seminario es un lugar pues muy especial porque es donde uno discierne si realmente tiene vocación, discierne la voz del espíritu, pero sobre todo es un lugar donde pues también va conformando su vida a lo que el Señor le va pidiendo, en ese contacto en la oración, en ese contacto con la teología, en ese contacto con la pastoral. El joven, el seminarista, pues va descubriendo aquellos perfiles por los cuales el Señor pues le está invitando a atravesar y está invitando a caminar. Y por eso es tan importante que sea un tiempo oportuno, un tiempo vivido con calma y un tiempo y un lugar pues especialmente cuidado y acompañado. Pues maravilloso. La segunda palabra, don Fernando, es juventud. ¿Qué espera la Iglesia de los jóvenes que sienten el llamado a ser sacerdotes? Pues que busquen. Cuando alguien siente la llamada, tiene que discernir si realmente esa llamada es llamada del Señor y tiene que ponerse en esa actitud de búsqueda, en esa actitud de descubrir si realmente el Señor le está llamando en la vida sacerdotal. El camino sacerdotal no deja de ser un camino pues de respuesta a una llamada previa y que se tiene que conseguir pues en una respuesta cotidiana y en una respuesta tranquila. Pues don Fernando, si le parece, para ir terminando, ¿qué retos cree que tiene hoy la Iglesia para llegar al corazón de los jóvenes? Yo diría que fundamentalmente tiene el reto del lenguaje, usar el mismo lenguaje que los jóvenes para que sea comprensible, y yo creo que tiene que llegar también al corazón en su sed de infinito, en su sed de felicidad, en su sed de plenitud, y tenemos que ser capaces de llegar a esas necesidades vitales que el joven hoy tiene. Pues don Fernando, le agradecemos que haya aceptado esta invitación, pues es muy importante que el obispo pues esté junto a sus seminaristas y más en esta iniciativa. Pues si le parece, ya para terminar este podcast, si tuviera ahora mismo a un joven delante que siente inquietud vocacional, ¿usted qué le diría? Ya se ha acabado, qué rápido ha sido esto, así que gracias por haberme invitado y que sigáis pues con estas iniciativas. Yo creo que es bueno para que nos hagamos presentes en la plaza pública. Sois grandes en este tema y en otros muchos más. Bueno, pues ¿qué le diría? Pues que se lance. Esto es como lanzarse a la piscina. Hay que lanzarse y saber que hay agua. Y seguro que en ese lanzamiento pues se seguirá una vida pues plena y una vida que merece la pena. Así que yo le animaría a que pruebe y experimente. Artlist.io